el 25 de junio de 2009, Paris Jackson tenía 11 años cuando descubrió que su padre había fallecido. No se enteró por la televisión ni por un comunicado oficial. Se enteró porque los gritos de su abuela atravesaron las paredes de la mansión en Encino. Cuando bajó corriendo, encontró a su familia destrozada en la sala y en ese momento algo se quebró dentro de ella para siempre. ¿Por qué una niña que había vivido toda su infancia con máscaras en el rostro terminó siendo la más expuesta de todos? Porque Michael Jackson no solo les dejó un imperio, les dejó máscaras literales para ocultar sus caras, les dejó nombres falsos en hospitales, les dejó una infancia donde no sabían qué era real y qué era teatro. Y cuando él murió, esas tres criaturas, Paris, Prince y Blanket, tuvieron que aprender a vivir sin el único muro que los resguardaba del mundo. Porque lo que nadie te cuenta es que uno de ellos intentó quitarse la vida 7 veces antes de cumplir 20 años. Otro se transformó en el guardián silencioso de un legado que nunca pidió, y el más pequeño cambió su nombre para tratar de desvanecerse. Esta es la historia de cómo 3 niños sobrevivieron a ser los hijos del hombre más famoso del planeta. Durante años, Michael Jackson construyó Neverland como una fortaleza contra el mundo exterior. Un rancho de 1000 hectáreas donde había un zoológico privado, una estación de bomberos funcional y un parque de atracciones completo. Pero no era solo un capricho, era su manera de darles a sus hijos algo que él jamás tuvo: una infancia. Dentro de esos muros, Paris, Prince y Blanket vivían en una realidad alterna. Desayunaban rodeados de jirafas. Dormían en habitaciones donde las paredes estaban pintadas con murales de Peter Pan. Y cada vez que salían al mundo real, sus rostros desaparecían bajo máscaras, bufandas o mantas. Michael les decía que era para protegerlos y por años ellos le creyeron. Pero detrás de esa fantasía había algo más. Había tutores privados que firmaban acuerdos de confidencialidad. Había empleados que no podían dirigirle la palabra a los niños sin permiso. Había cámaras de seguridad en cada rincón y había un padre que, aunque los amaba profundamente, estaba tan aterrorizado del mundo que construyó una prisión disfrazada de paraíso. En febrero de 2003, cuando el documental de Martin Bashir salió al aire, todo cambió. Blanket tenía 1 año, Prince 6, Paris 5, y de repente el mundo entero comenzó a hacer preguntas que ellos no sabían responder. ¿Quién era su madre biológica? ¿Por qué vivían detrás de máscaras? ¿Qué ocurría realmente dentro de Neverland? Michael intentó controlar el daño. Mudó a los niños constantemente, los sacaba de un hotel en Las Vegas y aparecían en Bahrein 2 semanas después. Cambiaban de nombres en los registros. Prince se convertía en Joseph en los documentos del colegio. Paris era Patricia en el hospital. Blanket ni siquiera tenía un nombre real que el público conociera por años. Y los niños aprendieron algo brutal. Su apellido no era una bendición, era una etiqueta que hacía que los adultos los miraran con lástima, curiosidad o desprecio. Cada vez que alguien los reconocía, las preguntas comenzaban: ¿es verdad que tu papá realmente? Y ellos, que apenas entendían su propia vida, tenían que defenderse de acusaciones que no comprendían. La presión era tan intensa que Michael comenzó a preparar a Prince
para algo inevitable. A los 7 años le dijo: «Algún día, cuando yo no esté, tú vas a cuidar de tus hermanos». Y Prince, que apenas sabía leer, sintió el peso de una responsabilidad que ningún niño debería cargar. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a preguntarles directamente a esos niños qué se sentía crecer bajo ese escrutinio. Pero las verdades enterradas siempre encuentran un camino para salir. Si tú también crees que hay historias que merecen ser contadas sin miedo, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante años. En 2005, cuando el juicio por abuso comenzó, los niños dejaron de ir a Neverland. Michael vendió todo, excepto los recuerdos. Las jirafas fueron donadas a zoológicos. La noria se oxidó y la familia se mudó a una casa rentada en Las Vegas, donde las paredes eran blancas y no había murales de hadas. Paris recuerda ese año como el momento en que su padre dejó de sonreír. Ella tenía 7 años y no entendía por qué su papá salía temprano vestido de traje y regresaba tarde con los ojos enrojecidos. Un día, él entró a su habitación y le dijo: «Hay gente mala que quiere lastimar a papá, pero tú tienes que ser fuerte». Y ella asintió, aunque no sabía de qué estaba hablando. Prince, en cambio, sí entendía. A los 8 años ya leía los titulares cuando los guardaespaldas dejaban los periódicos sobre la mesa. Ya escuchaba las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando él entraba a una habitación. Y una noche, después de que Michael lo acostara, Prince se quedó despierto llorando en silencio porque acababa de comprender que su padre podría ir a prisión. Blanket, que apenas tenía 3 años, vivía en su propio mundo. Cargaba una manta roja a todas partes, de ahí su apodo, y no hablaba mucho, pero había algo en su mirada que los empleados notaban. Una desconexión, como si estuviera siempre a medio camino entre despierto y dormido. Pero eso fue solo el principio. Cuando Michael fue absuelto en junio de 2005, la familia no celebró. Se mudaron primero a Bahrein, donde un príncipe les ofreció una mansión con vistas al Golfo Pérsico, luego a Irlanda, donde rentaron un castillo y los niños jugaban en jardines que parecían salidos de un cuento. Y finalmente, de regreso a Los Ángeles, a una casa en Holmby Hills que Michael alquiló porque ya no podía pagar Neverland. Los niños cambiaron de colegio 4 veces en 3 años. Nunca hicieron amigos de verdad. Cada vez que alguien se les acercaba, Michael investigaba a sus familias. ¿Trabajan para algún medio? ¿Tienen antecedentes? Y si había la más mínima duda, esa amistad terminaba. Paris comenzó a desarrollar ansiedad social severa. A los 9 años lloraba antes de salir de casa. Prince se volvió hipervigilante, memorizaba rutas de escape, estudiaba a las personas que los rodeaban y dormía con una linterna bajo la almohada. Y Blanket dejó de hablar por completo durante meses. Los médicos dijeron que era mutismo selectivo. Michael lo abrazaba y le susurraba: «Está bien, hijo. No tienes que hablar si no quieres». Nadie imaginaba lo que vendría después. En ese silencio comenzó la segunda vida de Paris Jackson. El 25 de junio de 2009, a las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto en el centro médico UCLA. Paris tenía 11 años, Prince 2
Blanket 7, y en cuestión de horas dejaron de ser niños protegidos para convertirse en los herederos más vigilados del planeta. 11 días después, en el Staples Center, Paris subió al escenario durante el funeral público. Frente a 20.000 personas y millones de espectadores, tomó el micrófono con manos temblorosas y dijo: «Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que puedan imaginar, y solo quiero decir que lo amo mucho». Luego se quebró, y Janet Jackson tuvo que cargarla fuera del escenario. Ese momento, esa niña rubia llorando bajo los reflectores, fue la primera vez que el mundo vio sus rostros sin máscaras. Y fue también el instante en que Paris comprendió algo devastador: nunca más podría ocultarse. La custodia fue otorgada a Katherine Jackson, su abuela paterna, que tenía 79 años y ya criaba a otros nietos. Los 3 niños se mudaron a la casa familiar en Encino, una propiedad con rejas altas y guardias armados. Pero algo había cambiado. Michael ya no estaba para dictar las reglas y lentamente las máscaras empezaron a caer. Prince se convirtió en el hijo obediente. Estudiaba, hacía tareas, nunca causaba problemas. Pero por las noches veía videos de su padre en YouTube hasta quedarse dormido. Se convirtió en el archivista de su propia infancia. Guardaba cada foto, cada grabación, cada nota que Michael le había escrito. Paris, en cambio, explotó. A los 13 años, abrió una cuenta de Twitter en contra de las órdenes de su abuela. Publicaba fotos de su padre, respondía a los trolls y comenzaba a construir una identidad pública que nadie le había autorizado. Los abogados de la familia la llamaron. Le dijeron que estaba dañando la marca. Ella respondió: «No soy una marca, soy una persona». Y Blanket, que ahora pedía que lo llamaran por su nombre real, Prince Michael, sencillamente desapareció. Dejó de aparecer en fotografías familiares. Dejó de asistir a eventos públicos. Vivía en su habitación, jugaba a videojuegos y evitaba cualquier conversación sobre su padre, como si al no hablar de él pudiera fingir que nada había ocurrido. Pero lo peor aún estaba por llegar. En junio de 2013, 4 años después de la muerte de Michael, Paris Jackson ingresó al hospital después de cortarse las muñecas. Tenía 15 años. Los tabloides dijeron que fue un grito de atención. Los médicos dijeron que fue un intento serio de suicidio. Y Paris no dijo nada durante semanas. Cuando finalmente habló, lo hizo en terapia. Les contó a los psiquiatras que llevaba años sintiéndose vacía, que cada vez que cerraba los ojos veía a su padre en el ataúd, que no podía dormir sin pesadillas, que el acoso escolar era tan brutal que dejó de ir a clases, que leía los comentarios en redes sociales donde la gente decía que no era realmente hija de Michael, que era adoptada, que era una mentira. Y les contó algo más, que desde los 11 años había intentado quitarse la vida varias veces, con pastillas, con cuchillas, una vez con una sobredosis de analgésicos que la dejó inconsciente en el baño hasta que Prince la encontró. Pero nadie lo supo, porque la familia lo mantuvo en secreto. Porque en el mundo de los Jackson, los problemas se manejan puertas adentro. Paris pasó 2 años entrando y saliendo de centros de rehabilitación, terapia intensiva, medicación psiquiátrica y grupos de apoyo para adolescentes con trauma. Y lentamente comenzó a reconstruirse, pero esta vez lo hizo en público. A los 17 años,
firmó con una agencia de modelos. Apareció en la portada de una revista y habló por primera vez sobre su depresión, su sexualidad y su relación con su padre. Dijo: «Él me salvó, me dio todo, y cuando se fue no sabía cómo seguir viviendo». Los abogados de la familia intentaron detener la publicación. Ella los ignoró. Comenzó a hacerse tatuajes, 9 en total, cada uno con un significado relacionado con Michael. En su muñeca izquierda, Queen of My Heart, con la letra de su padre. En su costado, Applehead, el apodo que él le ponía. Y en su antebrazo, las coordenadas exactas de Neverland, como si quisiera llevar a su padre tatuado en la piel, porque ya no podía tenerlo en la vida. Paris se convirtió en activista. Habló sobre salud mental, abuso y derechos LGBTQ+. Apareció en programas de televisión, donde los entrevistadores le preguntaban sobre las acusaciones contra su padre, y ella, con una calma escalofriante, respondía: «Yo sé quién era mi papá y no le debo explicaciones a nadie». Pero había algo más, algo que revelaba en entrevistas tarde en la noche, cuando las cámaras ya estaban apagadas. Que todavía escuchaba la voz de Michael en su cabeza, que a veces, cuando estaba sola, hablaba con él en voz alta, que seguía esperando que un día abriera la puerta y él estuviera ahí sonriendo, diciéndole: «Todo fue una broma, bebé. Papá nunca se fue». Que es mientras Paris se exponía al mundo, Prince eligió el camino contrario. Terminó la preparatoria, se inscribió en la Universidad Loyola Marymount y estudió administración de empresas. Evitaba fiestas, no bebía, no consumía drogas. Cada decisión que tomaba era deliberada, calculada, diseñada para no manchar el apellido que cargaba. A los 22 años, creó una productora llamada King's S Productions, no para hacer películas sobre su padre, sino para contar historias que Michael habría aprobado. Documentales sobre justicia social, cortometrajes sobre niños en situación de calle. Todo lo que producía tenía la huella invisible de su padre, pero nunca su nombre. Prince rara vez daba entrevistas y cuando lo hacía, hablaba con una precisión casi robótica. Mi padre nos enseñó a ser humildes. Mi padre nos enseñó a ayudar a los demás. Mi padre fue el mejor. Como si hubiera memorizado un guión y nunca se permitiera desviarse. Pero quienes lo conocían de cerca, amigos, profesores, empleados, decían que había algo roto en él, que nunca hablaba de sus emociones, que evitaba cualquier conversación sobre su infancia, que cuando alguien mencionaba a Neverland, cambiaba de tema de inmediato. En 2019, Prince comenzó una relación con Molly Sherman, una mujer que no pertenecía al mundo del entretenimiento. Se conocieron en la universidad y ella no sabía quién era él hasta la tercera cita. Cuando finalmente le dijo su apellido completo, ella buscó en Google y no podía creerlo. Pero lo que más la sorprendió no fue su linaje, sino su normalidad forzada. Actuaba como si no hubiera pasado nada traumático en su vida, dijo en una entrevista años después. Prince nunca habló públicamente sobre las acusaciones contra su padre. Nunca defendió su legado en redes sociales como Paris. Simplemente existía en un estado de negación funcional, donde el pasado era una habitación cerrada con llave y él había arrojado esa llave al océano. Y entonces estaba Blanket, o como prefería ser llamado ahora, Biggie. Después de la muerte de Michael, Blanket prácticamente desapareció. No fue al funeral público,
No apareció en el testamento, no concedió entrevistas. Durante años, las únicas fotografías que existían de él eran imágenes borrosas tomadas por paparazzis desde lejos. Pero quienes vivían con él contaban una historia diferente. Decían que Blanket era el más afectado de los tres, que sufría de ansiedad severa, que desarrolló agorafobia y durante años no pudo salir de casa sin tener ataques de pánico, que veía terapeutas 3 veces por semana, pero nunca hablaba en las sesiones. A los 12 años cambió legalmente su nombre de Blanket a Biggie. Nunca explicó por qué, pero quienes lo conocían lo sabían. Blanket era el apodo que Michael le había puesto. Y cada vez que alguien lo llamaba así, revivía el momento en que su padre lo cargaba, lo protegía, lo amaba. Y eso dolía demasiado. Biggie dejó de ir a la escuela y fue educado en casa. Dejó de tener amigos, dejó de salir. Vivía en una habitación llena de computadoras, videojuegos y pósters de películas de ciencia ficción. Su abuela Catherine decía que estaba procesando las cosas a su manera. Los psicólogos decían que estaba disociado. En 2021, a los 19 años, apareció en público por primera vez en años. Fue a un evento en honor a su padre. Caminó rápido por la alfombra roja y desapareció antes de que alguien pudiera hacerle una pregunta. Las fotos mostraban a un joven alto, delgado, con una expresión vacía. Parecía estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Y nadie supo qué decir, porque Biggie no encajaba en ninguna narrativa. No era el hijo resiliente como Prince, no era el alma atormentada, pero valiente como Paris. Era simplemente alguien que había elegido desvanecerse. Y tal vez esa era la decisión más inteligente de todas. Pero había algo que ninguno podía evitar: el dinero. Michael Jackson dejó un patrimonio valorado en $500 millones. Sus 3 hijos heredarían 1/3 cuando cumplieran 30 años. Paris recibiría su parte en 2028, Prince en 2027, Biggie en 2032. Y esa promesa de riqueza lo cambió todo, porque de repente cada decisión que tomaban tenía consecuencias financieras. Cada entrevista que daban afectaba la marca. Cada controversia en la que se involucraban podía devaluar el legado. Y los abogados, los ejecutivos y los miembros de la familia comenzaron a tratarlos no como personas, sino como activos. Paris firmó contratos de modelaje que incluían cláusulas sobre no dañar la imagen de su padre. Prince producía contenido que debía ser aprobado por el Consejo del Patrimonio antes de salir al aire. Y Biggie ni siquiera podía acceder a su herencia sin el permiso de tutores legales que apenas conocía. La ironía era brutal. Michael había pasado su vida protegiendo a sus hijos del mundo, pero al morir los dejó atrapados en un sistema donde su valor como personas estaba directamente vinculado a su capacidad de mantener viva la leyenda de su padre. Y entonces, en 2019, salió el documental Leaving Neverland. Cuando se estrenó en Sundance, el mundo explotó. 2 hombres, Wade Robson y James Safechuck, acusaron a Michael Jackson de abuso sexual sistemático durante su infancia. Las entrevistas eran gráficas, detalladas, devastadoras, y de repente el legado que Paris, Prince y Biggie habían intentado proteger estaba en llamas. Paris fue la primera en reaccionar.
publicó en Twitter: «Ustedes no lo conocieron, yo sí, y él era inocente». Los comentarios se llenaron de personas apoyándola y atacándola. Algunos decían que estaba en negación, otros que era valiente. Y ella, que llevaba años lidiando con la depresión, volvió a las terapias intensivas. Prince no dijo nada públicamente, pero sus amigos cercanos contaron que dejó de dormir, que pasaba noches enteras viendo el documental, pausándolo, analizando cada palabra, buscando inconsistencias, como si pudiera desmantelar las acusaciones con pura lógica, como si pudiera salvar a su padre con hechos. Y Biggie simplemente desapareció más profundo. Borró sus redes sociales, dejó de responder llamadas y durante meses nadie supo dónde estaba ni cómo estaba procesando el colapso de la única verdad que había conocido: que su padre era un héroe. Porque esa fue la tragedia real. No solo que el mundo cuestionara a Michael Jackson, sino que sus hijos tuvieron que defender públicamente a un hombre que ya no podía defenderse a sí mismo. Tuvieron que cargar con acusaciones que no podían refutar porque nunca estuvieron allí, y tuvieron que enfrentar una pregunta imposible: ¿qué haces cuando el mundo entero te dice que tu padre fue un monstruo y tú solo recuerdas amor? En 2020, en medio de la pandemia, Paris lanzó su primer álbum como cantante. Se llamaba Wilted, y cada canción era una carta abierta sobre dolor, pérdida y supervivencia. La más devastadora se titulaba Let Down. La letra hablaba sobre alguien que la abandonó sin decir adiós. Y aunque nunca mencionó a Michael, todos sabían de quién hablaba. En una entrevista le preguntaron si alguna vez había sentido rabia hacia su padre. Paris se quedó en silencio durante 15 segundos. Luego respondió: «Claro, estaba furiosa porque me dejó, porque me prometió que nunca se iría y se fue. Pero también entiendo que hizo lo mejor que pudo y eso tiene que ser suficiente». Esa respuesta, esa mezcla de rabia y perdón, resumía perfectamente la realidad de los tres, porque ninguno de ellos podía simplemente odiar o simplemente amar a Michael Jackson. Tenían que vivir en el gris, en ese espacio incómodo donde un padre puede ser al mismo tiempo tu salvación y tu ruina. Paris comenzó a hablar abiertamente sobre su espiritualidad. Dijo que sentía la presencia de Michael en momentos específicos, que cuando tocaba guitarra, a veces escuchaba su voz diciéndole: «Eso estuvo hermoso, bebé». Que cuando tenía días oscuros, recordaba algo que él le había dicho cuando tenía 6 años. Incluso en la noche más negra, siempre hay estrellas. Y empezó a construir una vida que no estaba definida únicamente por ser la hija de... Actuó en series de televisión, modeló para marcas de moda, salió con músicos, artistas y activistas. Vivía en un apartamento modesto en Los Ángeles, lejos de la mansión familiar, rodeada de plantas y gatos rescatados. Intentaba desesperadamente ser normal, pero la normalidad era una ilusión, porque cada vez que publicaba una foto, los comentarios eran los mismos. Tu padre estaría orgulloso, tu padre estaría decepcionado, tu padre fue un pedófilo. Y ella, que solo quería existir sin ser constantemente comparada con un fantasma, nunca podía escapar. Prince, mientras tanto, se casó con Molly en una ceremonia íntima en 2022. No hubo prensa, no hubo fotos publicadas, solo familia cercana y algunos amigos.
Catherine asistió. Paris fue la madrina. Biggie no fue. En su luna de miel, Prince finalmente le habló a Molly sobre algo que nunca le había contado a nadie. Le dijo que a veces se despertaba en mitad de la noche con ataques de pánico, que soñaba con su padre muriendo una y otra vez en diferentes escenarios, que llevaba años tomando medicación para la ansiedad, pero nunca lo había admitido públicamente porque eso no era lo que un Jackson hacía. Molly le preguntó si alguna vez había considerado terapia de trauma. Prince respondió que sí, pero que cada vez que comenzaba, llegaba a un punto donde no podía continuar, porque hablar del trauma significaba admitir que su infancia no había sido perfecta, y admitir eso se sentía como una traición. Esa conversación, esa tardía confesión de que estaba roto, fue un punto de quiebre. Prince comenzó terapia EMDR, un tratamiento especializado para el trauma, y por primera vez en su vida dejó de actuar como si todo estuviera bien. Empezó a reunirse con Paris con más frecuencia. Se encontraban una vez al mes, tomaban café y compartían recuerdos que habían enterrado. Hablaban sobre las veces que Michael los despertaba a medianoche para llevarlos a tiendas de juguetes vacías que había alquilado para ellos, sobre cómo les enseñaba a bailar en la sala, sobre cómo en sus últimos meses parecía más cansado, más ausente, pero seguía diciéndoles «te amo» cada noche. Y lloraban, porque finalmente podían admitir que su padre había sido humano, imperfecto, complejo, y que amarlo no significaba ignorar eso. En 2023, Biggie apareció en un video publicado por el Patrimonio de Michael Jackson. Era un clip corto donde hablaba sobre un proyecto de caridad en honor a su padre. Tenía 21 años, vestía una sudadera negra con capucha y hablaba con una voz monótona pero clara. Dijo: «Mi padre creía en ayudar a los demás, y aunque él ya no está aquí, su legado continúa». Luego miró directamente a la cámara por un segundo, solo un segundo, y se podía ver algo en sus ojos. No tristeza, no enojo, solo agotamiento. Ese video se volvió viral. No porque Biggie dijera algo revolucionario, sino porque fue la primera vez en años que lo vieron hablar. Y la gente comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho durante todos esos años de silencio? ¿Por qué era el único de los tres que parecía completamente desconectado? La verdad que solo quienes vivían con él conocían era que Biggie había pasado esos años intentando encontrar una identidad que no estuviera vinculada a su apellido. Había estudiado programación, había aprendido edición de video, había trabajado en proyectos independientes bajo seudónimos. Intentaba construir una vida donde nadie supiera quién era su padre, pero era imposible, porque el apellido Jackson no era algo que pudiera borrar. Y cada vez que llenaba un formulario, cada vez que conocía a alguien nuevo, cada vez que buscaba trabajo, la misma pregunta aparecía: ¿eres hijo de...? Y él, cansado de explicar, simplemente decía que sí, y la conversación cambiaba al instante. Biggie nunca habló públicamente sobre su salud mental, pero Paris sí lo hizo por él. En una entrevista en 2024, le preguntaron sobre su hermano menor, y ella, con una tristeza palpable, dijo: «Biggie está bien, está procesando las cosas a su manera, pero sé que sufre y ojalá pudiera hacer más por él».
Piki Tengumu. Hoy, en 2025, los tres hijos de Michael Jackson viven vidas radicalmente distintas. Paris tiene 27 años, vive en Los Ángeles, tiene una carrera consolidada como modelo y música y es abiertamente bisexual. Ha hablado en conferencias sobre salud mental, ha protestado en marchas por justicia social, ha usado su plataforma para visibilizar causas que su padre habría apoyado. Y aunque todavía tiene días oscuros, días donde no puede levantarse de la cama, días donde las cicatrices en sus muñecas le recuerdan lo cerca que estuvo, ha encontrado algo parecido a la paz. Dice que habla con su padre todos los días, no de manera literal, sino en su mente. Le pregunta qué haría en ciertas situaciones, le pide consejo y a veces siente que él responde. Sé que suena extraño, admitió en una entrevista reciente, pero es lo que me mantiene cuerda. Prince tiene 28 años, está casado, dirige su productora y trabaja en proyectos que honran el legado de su padre sin explotarlo. Es el más normal de los tres en apariencia, pero también el más contenido. Quienes lo conocen dicen que nunca ha procesado del todo la muerte de Michael, que vive en un estado de negación funcional, que dedica su vida a preservar una imagen de su padre que tal vez nunca existió. Pero quizá esa sea su forma de sobrevivir. Tal vez el control, la perfección y la imagen impecable sean su escudo. Y si eso le permite dormir por las noches, entonces funciona. Biggie tiene 22 años y sigue siendo un enigma. No tiene redes sociales públicas, no concede entrevistas, no asiste a eventos. Vive con Catherine en la casa familiar de Encino y trabaja en proyectos de producción de video que nunca llevan su nombre. Es, en todos los sentidos, invisible. Y tal vez esa sea la tragedia más grande. Que el hijo más pequeño de Michael Jackson, el bebé que una vez fue sostenido desde un balcón mientras el mundo miraba horrorizado, eligió desvanecerse porque la única forma que encontró de sobrevivir fue borrarse. Pero hay algo que los tres comparten, algo de lo que ninguno puede escapar, sin importar cuánto lo intenten. Cada 25 de junio, en el aniversario de la muerte de su padre, los tres van a Forest Lawn Memorial Park. No juntos, nunca juntos, pero van. Paris llega temprano en la mañana con flores frescas. Prince llega al mediodía con una carta que nunca lee en voz alta, pero deja en la tumba. Y Biggie llega por la noche, cuando no hay nadie más, y se sienta en silencio durante horas. No hablan con periodistas, no publican en redes sociales. Simplemente están ahí, porque ese es el único día del año en que pueden ser solo hijos, no herederos, no símbolos. Solo tres personas que perdieron a su padre y nunca aprendieron cómo seguir adelante. Y en esos momentos, si los vieras, verías algo devastador. Tres adultos que todavía son, en muchos sentidos, los niños que gritaban en la mansión de Encino el día que Michael murió. Porque al final, el legado de Michael Jackson no es solo su música, no son solo sus videos, no son solo las acusaciones, los escándalos o los titulares. Su legado también son tres personas que nunca pidieron ser famosas, que nunca eligieron llevar ese apellido, que crecieron en una burbuja de fantasía y tuvieron que aprender a respirar en un mundo real que nunca los quiso como personas, sino como piezas de museo. Paris lleva tatuada una frase que Michael le dijo cuando tenía 9 años. Never
Let Them See You Cry. Y ella ha pasado los últimos 15 años llorando en público, demostrando que esa regla era imposible de seguir, que pretender ser invencible cuando estás destruido por dentro solo te destruye más rápido. Prince lleva una vida estructurada con precisión militar porque el caos lo aterró desde niño. Cada vez que algo se sale de control, una reunión que se cancela, un proyecto que no sale como esperaba, siente que las paredes se cierran y tiene que recordarse. Respirar profundo, repetirse: estoy a salvo, papá ya no está sufriendo, yo tampoco tengo que sufrir. Y Biggie simplemente espera. Espera cumplir 30 años y recibir su herencia. Espera que el mundo olvide quién es su padre. Espera que algún día pueda presentarse como Biggie, sin apellido, y nadie haga preguntas. Pero esa espera se siente infinita, porque el mundo nunca olvida y el apellido Jackson es una marca permanente. En marzo de 2024 sucedió algo que nadie anticipó. Paris y Prince aparecieron juntos en un podcast poco conocido llamado Detrás de la Fama. No era un programa grande, no había cámaras, solo audio, y durante 2 horas hablaron. Hablaron sobre cómo se comunicaban con Biggie, que respondía a sus mensajes con monosílabos, pero nunca los ignoraba del todo. Hablaron sobre la culpa que sentían por tener vidas públicas, mientras su hermano menor se escondía. Hablaron sobre las peleas que tenían cuando eran niños por cosas absurdas, como quién se sentaba más cerca de Michael en el auto. Y hablaron sobre algo que nunca habían admitido, que a veces se preguntaban si Michael los habría entendido, si habría estado orgulloso de quienes se convirtieron o si habría estado decepcionado porque ninguno se dedicó a la música como él esperaba. Paris dijo: creo que él entendería, porque al final lo que más quería era que fuéramos felices. Y yo estoy intentándolo. Algunos días lo logro. Prince agregó: él nos enseñó a ser fuertes y creo que lo somos, pero también nos enseñó a guardar secretos y eso nos hizo daño, porque algunos secretos no deberían existir. Esa conversación, esa confesión pública de fragilidad, cambió algo. El mundo siguió debatiendo si Michael fue culpable o inocente. Siguió consumiendo su música mientras cancelaba su imagen. Siguió usando su nombre para vender revistas. Pero cambió algo en ellos, porque por primera vez admitieron que no tenían todas las respuestas, que estaban tan confundidos como cualquier otra persona y que eso estaba bien. En junio de 2024, Katherine Jackson cumplió 94 años. La celebración fue íntima, familia cercana, algunos amigos de toda la vida, y por primera vez en años, los 3 hermanos estuvieron en la misma habitación, al mismo tiempo. Un empleado de la casa que estuvo presente contó después que fue incómodo al principio. Paris intentaba hacer conversación. Prince respondía con cordialidad forzada. Y Biggie estaba en una esquina mirando su teléfono, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. Pero entonces Katherine puso música, viejas canciones de los Jackson 5, y algo cambió. Paris comenzó a tararear. Prince sonrió por primera vez en horas, y Biggie levantó la vista y por un instante, solo un instante, pareció presente. Katherine les dijo algo que solo ellos escucharon, algo sobre cómo Michael estaría orgulloso, algo sobre cómo el amor
es más fuerte que el dolor. Y los tres asintieron, aunque probablemente ninguno le creyó del todo, porque el amor no había sido suficiente para salvar a su padre. El amor no había evitado que Paris intentara quitarse la vida 7 veces. El amor no había evitado que Prince desarrollara trastorno de ansiedad generalizada. Y el amor definitivamente no había evitado que Biggie se convirtiera en una sombra. Pero tal vez, solo tal vez, el amor era lo único que tenían. Y si eso no era suficiente para sanarlos, al menos era suficiente para mantenerlos con vida. Mientras Paris continúa construyendo su carrera pública y Prince administra el legado desde las sombras, existe una cuarta historia que rara vez se menciona, la de los millones de personas que crecieron amando a Michael Jackson y ahora no saben qué hacer con ese amor. Porque los hijos de Michael no son los únicos que están rotos. Hay toda una generación que bailó Thriller en fiestas de Halloween, que aprendió el moonwalk en sus salas, que sintió que Man in the Mirror les hablaba directamente y ahora tiene que reconciliar esos recuerdos con acusaciones que no puede ignorar. Paris lo entiende. En una entrevista dijo: «No les pido que ignoren lo que escucharon. Solo les pido que recuerden que él también fue humano, que cometió errores, que sufrió y que intentó, a su manera imperfecta, hacer del mundo un lugar mejor». Esa declaración enfureció a algunos, otros la aplaudieron, pero lo que nadie puede negar es que Paris, Prince y Biggie están atrapados en un dilema imposible. Defender a su padre significa alienar a millones. No defenderlo significa traicionar la única verdad que conocieron. Entonces, hacen lo único que pueden: sobrevivir día a día, hora a hora, algunos días con más éxito que otros. En septiembre de 2024, Prince concedió una entrevista a Detrás de la Fama. Estaba promocionando un documental que produjo sobre la industria musical y al final, inevitablemente, le preguntaron sobre su padre. Prince respiró profundo. Había respondido esa pregunta 1000 veces, pero esta vez dijo algo distinto. Mi padre era complicado, era brillante y generoso y profundamente herido. Hizo cosas increíbles y tomó decisiones que no entiendo, y paso todos los días intentando reconciliar esas dos versiones de él. Pero al final era mi papá y lo extraño, y eso tiene que ser suficiente. Esa respuesta, cruda, honesta, imperfecta, resonó más que cualquier defensa pulida que hubiera dado antes, porque finalmente admitió lo que todos sabían, que no tenía las respuestas, que estaba tan perdido como el resto del mundo. Y tal vez esa sea la única verdad real en toda esta historia, que no hay cierre, no hay final feliz, no hay momento donde todo tiene sentido. Solo hay 3 personas intentando descubrir cómo vivir con un fantasma que el mundo nunca dejará morir. Biggie, mientras tanto, está desarrollando su propio proyecto. Nadie sabe exactamente qué es, pero rumores dentro de la familia sugieren que está trabajando en un documental sobre la experiencia de crecer como hijo de alguien famoso. No específicamente sobre Michael, sino sobre el fenómeno en sí. Ha entrevistado a hijos de otras celebridades. Ha leído estudios sobre trauma transgeneracional. Ha consultado con psicólogos especializados en niños de familias de alto perfil. Y está construyendo algo que nadie esperaba de él. Una voz. Si ese proyecto ve la luz, será la primera vez que Biggie hable por sí mismo.
sin filtros, sin representantes legales editando cada palabra. Solo él contando su verdad. Y tal vez esa sea la venganza más poderosa contra el mundo que lo observó toda su vida. Controlar por fin su propia narrativa. Paris, en una entrevista reciente para Detrás de la Fama, habló sobre lo que significa envejecer como hija de Michael Jackson. Tiene 27 años ahora, casi la misma edad que su padre tenía cuando lanzó Thriller, y se convirtió en el hombre más famoso del planeta. Dijo: «A veces me miro en el espejo y veo sus ojos, veo su sonrisa y me pregunto si cargo algo de su magia. Pero también cargo su dolor y su paranoia y su necesidad desesperada de ser amada. Y tengo que decidir todos los días cuáles de esas cosas conservo y cuáles dejo ir». Le preguntaron si alguna vez había considerado cambiar su apellido. Se rió, una risa amarga. «Todo el tiempo. Pero entonces me doy cuenta de que no importa qué apellido use, la gente siempre sabrá, siempre preguntará, siempre juzgará. Entonces mejor conservarlo, al menos es honesto». Esa honestidad brutal, esa aceptación de que nunca escapará, es lo que la hace diferente de sus hermanos. Prince sigue intentando controlar la narrativa. Biggie sigue intentando desaparecer. Pero Paris simplemente existe en el caos, sangrando en público, esperando que alguien comprenda. Y muchos lo hacen. Sus seguidores en redes sociales la adoran no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas, porque en un mundo obsesionado con la perfección, ella es brutalmente imperfecta y eso la hace real. Pero hay momentos privados que nunca llegarán a las redes sociales. Momentos que solo los tres hermanos comparten. Como la vez que Prince llamó a Paris a las 3 de la mañana, llorando porque había encontrado una caja de cartas que Michael le había escrito antes de morir. Cartas que nunca envió. Cartas donde le decía cuánto lo amaba, cuánto se arrepentía de haberlo expuesto al mundo, cuánto deseaba poder darle una infancia normal. O como la vez que Paris voló a Encino sin avisar, entró a la habitación de Biggie y simplemente se sentó con él en silencio durante 3 horas. No hablaron, no se abrazaron, solo estuvieron presentes. Y cuando ella se fue, él le envió un mensaje: «Gracias». O como la vez que los tres fueron juntos a Neverland, ahora propiedad privada, abandonada, oxidada, y caminaron por los senderos donde jugaban de niños. Vieron la noria detenida, el tren sin rieles, la casa del árbol colapsada. Y ninguno dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. Esto fue real, no fue un sueño, realmente vivimos aquí. Esos momentos no aparecen en titulares, no generan clics, pero son los momentos que los mantienen conectados. Los recordatorios de que son más que los hijos de Michael Jackson. Son hermanos. Y eso es lo único que nadie puede arrebatarles. En 2027, Prince cumplirá 30 años y recibirá su parte de la herencia, $166 millones, según las estimaciones más recientes. Ha dicho que donará gran parte a las fundaciones que su padre apoyaba, que usará el resto para expandir su productora, que no lo tocará excepto para hacer el bien. Pero quienes lo conocen se preguntan: ¿qué ocurre cuando finalmente tienes el dinero que tu padre quería que tuvieras? Pero él no está ahí para verte usarlo.
¿Qué pasa cuando la recompensa por sobrevivir es más dinero del que jamás necesitarás, pero lo único que querías era más tiempo? Paris recibirá su parte un año después, en 2028. Aún no ha dicho qué hará con ese dinero, pero conociendo su historial, probablemente lo usará para financiar proyectos artísticos, apoyar causas sociales y continuar su terapia de por vida, porque el dinero puede comprar tratamiento, pero no puede comprar sanación. Y Biggie, el más joven, tendrá que aguardar hasta 2032. 7 años más viviendo en un limbo, donde es rico en papel pero pobre en autonomía. 7 años más de tutores legales, controlando cada decisión financiera. 7 años más de espera. Pero tal vez para entonces habrá encontrado algo que ninguno de sus hermanos tiene: paz. Porque mientras Paris pelea y Prince controla, Biggie simplemente observa. Y a veces los observadores son quienes mejor entienden la historia. Si crees que aún quedan verdades enterradas entre las sombras del poder, historias sobre familias destruidas por el precio de la fama, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene también fue silenciado durante años. Lo que le ocurrió a los hijos de Elvis Presley fue aún más devastador. Una mujer que vivió toda su vida como la hija de, que se casó con Michael Jackson en un intento desesperado por encontrar a alguien que comprendiera, que perdió a su propio hijo por suicidio años antes de morir ella misma, y cuya historia revela una verdad aterradora: que el legado del rey del rock no terminó con su muerte, sino que continuó destruyendo generaciones. Aquellas verdades silenciadas finalmente encontraron su voz. Pero los hijos de Michael Jackson todavía están aprendiendo cómo usar la suya. Paris gritando en público, Prince susurrando en privado y Biggie guardando silencio. 3 formas de sobrevivir al mismo apellido. 3 formas de vivir con un fantasma que nunca se va. Y 3 personas que al final solo querían lo que todos queremos: ser vistas como algo más que el linaje que llevan. Porque no eligieron ser los hijos de Michael Jackson, pero eligieron, cada uno a su manera, seguir viviendo. Y tal vez esa sea la victoria más grande de todas. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias también te mueven. Suscríbete al canal para no perderte ninguna, porque hay muchas más esperando ser contadas.